este pueblo, también a vosotros que asistís. Bueno, no es frecuente que un tema como este, por ejemplo, suscite interés hoy en nuestra España. Y naturalmente es evidente que este acto se enmarca en las jornadas que se están haciendo. Yo las he ido siguiendo. Antes Bruno nos ha enseñado pues las últimas novedades de la exposición que tenéis fotográfica, es la exposición que hay aquí de los relatos, y entonces hemos podido percibir que a pesar de todo Bercial resiste, es un pueblo vivo, un pueblo donde sus gentes pues hacen todo lo que pueden por conservar una de las cosas que más valoráis, que es vuestro pueblo, ¿no? Bien, pues recibir una formación a la vez que un rato agradable, pues es una de las cuestiones que en estas jornadas estáis consiguiendo. Este tema de hoy puede parecer un tema muy frío, muy distante, pero es un tema importantísimo. Fijaos que se cumple medio milenio, 500 años, de un momento en el que la historia de nuestro país, de la Corona de Castilla, ya después veremos lo que era la Corona de Castilla respecto a España, pero más o menos 3/4 partes de España, tuvo un momento fundamental en su historia que estuvo a punto de, bueno, pues de ser, en fin, algo mundial. Y no cuajó y se anuló aquel intento. Después lo vamos a ver a lo largo de la conferencia. Precisamente el subtítulo alude a ello: un intento de modernización política de España. Un intento frustrado. Pues eso, que en cualquier parte suscitaría grandes fastos a nivel nacional, pues aquí, como somos España, como es una cosa que más ocurrió dentro de España, en Castilla, pues pasa casi desapercibido, ¿no? Un congreso que se ha hecho en Valladolid, algunas actividades secundarias o, en fin, por fortuna, una conferencia en Bercial. Bueno, vamos a ver si consigo suscitar en vosotros este sentido de tristeza y de orgullo a la vez por aquello que fuimos capaces de hacer los castellanos en su momento y que no cuajó, ¿no? Bueno, es precisamente el acontecimiento que ha dado pie a nuestra fiesta regional. La fiesta de Villalar pues conmemora precisamente pues la decapitación, como tenéis ahí en este cuadro que está en las Cortes, está en el Palacio de las Cortes, el original de este cuadro de Gisbert está en las Cortes. Bien. Vamos a intentar hacerlo bueno, más o menos rápido, pero lo que quiero es que queden las cosas claras y que paséis un buen rato, y en todo caso también estoy encantado de que si queréis preguntar cosas después las veamos. Estamos hablando de una revolución. O un movimiento, no estamos muy de acuerdo sobre qué fue, si una revuelta, un movimiento, las comunidades asecas o una revolución. Bueno, fue un intento claro de revolución, ya lo veremos, ¿no? Resulta que España se queda en ese momento sin reyes, mueren los reyes católicos, etcétera, y el heredero era un chico que había nacido en el año 1500. En el año 16 cumple esa edad, claro. Carlos V, que es el que estamos hablando, es muy fácil saber qué edad tenía, porque al nacer en el 1500, pues quiere decir que en el año 1516 tenía 16 años. Cuando es mayor de edad, pues se hace cargo de la corona. Pero, bueno, como no está en España, sino que vive en Flandes, porque su padre era un flamenco, un belga, holandés, porque Bélgica y Holanda son naciones posteriores, entonces era Flandes, un país que estaba al norte de Francia. Y entonces este chico no sabía castellano y finalmente viene el año 17,
pasados unos meses después de que murió su abuelo, que era el que estaba gobernando, Fernando el Católico. Este era hijo de Juana la Loca, que no podía gobernar. Su padre Felipe el Hermoso había muerto cuando él tenía 5 años. Entonces es un chico que estaba destinado a ser heredero desde el principio, y viene aquí. Y resulta que, claro, no hablaba castellano, nunca había venido, era además relativamente bajo, y encima con la tez pálida, y era rubio. Diréis, bueno, pues qué bien rubio. No, entonces el canon estético en Europa eran los latinos. Es decir, lo que era hermoso era ser moreno, no ser muy alto, no tener la piel pálida. Es decir, cuando fueron los cortesanos con el rey Felipe II, que fue a vivir a Inglaterra un par de años o 3, porque se casó con la reina de Inglaterra, los que iban como compañeros de corte de Felipe, jóvenes, ligaron todo lo que quisieron, porque todas las chicas de Londres querían ligar con los guapísimos españoles, ¿no? Que eran morenos, y bueno, con la configuración característica que tenemos nosotros, ¿no? Bueno, la cosa es que este hombre viene, no sé hablar castellano, tenía una característica como tienen todos los austrias, que era el progenatismo, es decir, le salía hacia afuera el mentón, y por eso él siempre se dejó la barba para disimularlo. Y además de eso, de que era un tipo extraño, bajo, que no hablaba, parecía un parado, ¿no? Pues hubo un elemento, en fin, curioso, y es que resulta que aquí en la corte había una persona que hablaba francés como él, con la cual entonces se entendía muy bien, que era la viuda de su abuelo, Fernando el Católico. Resulta que cuando en el año 1504 muere Isabel, él no había pasado un año y se volvió a casar con una chica que tenía 18 años. No es por lo que estáis pensando, solo porque él tenía 53 años, Fernando, y ella 18, pero el problema es que necesitaba un heredero, porque es que si no, se lo iba a llevar todo el marido de su hija, Juana la Loca, que era Felipe el Hermoso, que le odiaba Fernando el Católico, porque era amigo de los franceses. Y claro, resulta que si este reino que hemos hecho Isabel y yo se lo queda un rey filofrancés, Francia, que era la potencia hegemónica, pues se va a hacer con Aragón. Entonces decide tener un heredero y que Aragón se separe de Castilla otra vez y ya está. Bueno, lo intentan, no lo logra, si tienen un niño pero se muere enseguida, y en todo caso él se murió intentándolo. Digo, Fernando el Católico dice que de eso murió, pero bueno, el hecho es que cuando llega aquí se encuentra con que su viuda, Germana de Foix, hablaba francés, es con quien se podía entender, y se entendieron muy bien. También que al cabo de 8 o 10 meses, 9 o 10 meses, tuvieron una niña, porque el chiquito, claro, llegó con 17 años, todo allí el furor de los 17 años, la otra que estaba muy solita. Bueno, pues eso se supo en la corte, que tenía un niño. Pues el rey de España está enrollado con una francesa. En fin, en último término, un hombre que entró con mal pie. Y además vino acompañado de unos consejeros de su territorio, de Flandes, que eran flamencos. Flamencos hoy es un insulto como sinónimo de chulo, no, pues viene de ahí. Es que efectivamente se comportaron como flamencos. No es que fueran jactándose, es que todo lo que pillaban se lo apropiaban. Es decir, llegaban a un país que para ellos era riquísimo, y lo era. España no era lo que ahora es, claro, era el país más rico de Europa. Estaba llegando la plata americana y el oro a chorros en esos momentos, y en fin, no perdieron oportunidad de aprovecharse. Por ejemplo, vamos a ver, este de la derecha, Chevreuse, era el consejero máximo, podríamos decir el primer ministro. Bueno, se autoasignó, qué sé yo, por ejemplo, el privilegio de ser el que nombraba todos los cargos de América.
la América descubierta. Fijaos lo que significaba ese cargo, el poder que te daba. Y lo que fue más espectacular es que había quedado vacante la diócesis de Toledo, porque el cardenal Cisneros, que era el prelado de Toledo, pues acababa de morir en el año 17 y se trataba de ver quién le sustituía. Ser el prelado de Toledo, ahora os explico por qué era importante. Los ingresos anuales, lo que es el salario mínimo que diríamos ahora, estaba en torno a los 30 ducados al año. 30 ducados al año. Lo que ganaba un canónigo, que era a un noble pequeño, eran 500 ducados al año. O sea, bastante más que el peón, ¿no? 30, 500. El noble más poderoso de Ávila ganaba 10.000, ingresaba 10.000 ducados al año. Y el obispo de Ávila, que estaba a ese nivel, pues lo mismo, unos 10.000, 15.000 ducados al año. Era ya pues una cosa exagerada. Bueno, pues el arzobispo de Toledo, los ingresos eran 200.000 ducados. O sea, era una cosa, la diócesis de la cristiandad más rica después de Roma. Y entonces, ¿quién va a ser el cardenal de Toledo? Pues estaba por el escalafón, le tocaba al obispo de Zamora, Antonio de Acuña, que era un hombre muy culto, ya de 60 y tantos años, lo que correspondía, ¿no? Bueno, pues Chevreuse dijo, tengo yo un sobrino que es muy listo, 20 añitos. Ese fue el cardenal de Toledo, con 20 años, sin ser cura, pero y dijo, era un hombre leído, un intelectual, que tenía mucho que hacer allí. No pienso ir a Toledo, me mandáis las rentas para acá y ya está. Y efectivamente, así fue. ¿Os podéis imaginar el odio que le cogió Antonio de Acuña, el candidato que según el escalafón le correspondía, y en general el escándalo que produjo? Por fortuna, el pobre chiquillo de los 20 años no cumplió ni 21, se murió enseguida, una virtud que tenía la muerte. Bueno, pues este individuo, y no solamente él, o sea, sus compañeros hicieron cosas parecidas, les daban señoríos de castillos. Uno de los episodios curiosos es que hay una familia a la que le entregaron el monopolio del correo real. La familia se llamaba Taxi, con X. De ahí vienen los taxis, el nombre de taxi, un servicio público de transporte, viene de esta familia, que era un flamenco, ¿no? Bueno, entonces estábamos hablando de que los consejeros provocaron un rechazo, y estando en esa situación, pues el abuelo de este joven, de Carlos V, que tenía esa carita que tenéis ahí, lo veis, esa carita barbilampiño, pues su abuelo muere, era el emperador del imperio romano, Sacro Imperio Germánico. En enero del 19, él es el candidato natural. Hay otro candidato que también puede, que es el rey de Francia, y entonces decide meterse en la campaña de heredad del imperio. ¿En qué consistía la herencia del imperio? Pues consistía en que había 7 electores, como veis es una elección entre comillas, eran 7 personas las que decidían quién iba a ser emperador, y no es que votaran a ver quién les caía mejor, era como una especie de subasta. El que más nos dé, el candidato que más dinero nos pague, a ese votamos. Rey de Francia frente al rey de España. Bueno, pues Carlos I de aquí, pues se las arregla para sacar dinero, para que, en fin, él sea capaz de... Y hace una aportación de 2.100 kilos de oro fino, el doble que el rey de Francia. Con lo cual, pues los electores le votaron a él. Ese dinero el rey no lo tenía. Entonces, ¿de dónde va a salir?
pues el nuevo reino que tengo, España, pues nada, unos impuestos extraordinarios proporcionarán el dinero suficiente para pagar al banquero que adelantó el dinero, un Fugger, un judío, un banquero alemán, adelanta los 2.100 kilos de oro y después hay que pagárselos a él con unos impuestos que se aprueban en unas cortes que convocan. Entonces se convocan unas cortes excepcionales, especiales, para aprobar ese impuesto con el que pagar a los electores y las ciudades dicen no, nosotros no tenemos problema en pagar ese impuesto, pero antes tiene que jurar que va a cumplir las normas de nuestro reino, de España, de Castilla. Era la corona de Castilla, ¿no? Que la corona de Castilla entonces era toda la península, incluida y también Canarias, excepto la corona de Aragón. Aragón, Cataluña, Valencia y Baleares, todo lo demás era la corona de Castilla, desde el País Vasco hasta Galicia, desde Andalucía hasta inclusive Navarra también. Bueno, entonces las cortes en Santiago no se prestan, o sea, los procuradores de las ciudades se resisten, el rey no podía entrar en... ¿Cómo? ¿Que las cortes no hacen lo que quiera yo? Y entonces convoca cortes para 20 días después en La Coruña, un poquito más cerca, pues tenía que llegar rápidamente, ir allí a Alemania, a ser coronado emperador y tal, porque si no, después de lo que he hecho y tal. Y en las cortes desde Santiago a Coruña, esos 20 días, los funcionarios del rey atornillan a los procuradores, les amenazan, les presionan, les sobornan a los dos que iban por Ávila, sabemos lo que les pagaron y tal, y finalmente tienen mayoría suficiente como para que ya se pueda ir tranquilo a coronarse. Pero aquí quedó un polvorín a punto de explotar, porque la gente claramente sabía que aquello había sido una violentación de la voluntad popular, ¿no? Bueno, aquí hemos visto los personajes, el Chebrest, Cisneros. ¿Cuáles son los protagonistas de este conflicto que se está gestando ahí en el mes de, mayo, junio del año 20? Veamos primero por parte de los comuneros, es la gente de las ciudades, la pequeña y la media nobleza urbana y la burguesía de las ciudades. Luego también los menestrales, los artesanos, los trabajadores, también se añadirán. Algunos frailes, especialmente los de la Universidad de Salamanca y los de Valladolid, universitarios. Y a partir de septiembre, los campesinos del norte de Duero, los campesinos de Palencia, de Burgos y de Zamora, también se van a incorporar al movimiento comunero. Y además de este bloque, que es el normal, algunos personajes concretos que habían sido ofendidos por el nuevo rey. Por ejemplo, Pedro Girón, que era el señor de Urueña, el sitio que habéis ido a ver, el conde de Urueña, el hijo del conde de Urueña, pues que aspiraba al ducado de Medina Sidonia, pues Fernando el Católico se lo dio a otro, a un pariente suyo, a un hijo bastardo de fin. Bueno, y entonces este les odiaba. Pedro Girón será el capitán en jefe del ejército comunero. Y otro que también estaba en ese bando era Antonio de Acuña, el obispo de Zamora, que le virlaron el cardenalato de Toledo. Y desde el punto de vista geográfico, los territorios que eran comuneros, aquí es que se ve mal el color, aquí está lo que comentaba antes, la corona de Aragón, pues era esto, Aragón, Cataluña, Valencia y Baleares, y la corona de Castilla era todo lo demás que está aquí en color beige, más el reino de Navarra, que había sido conquistado manu militari por Fernando el Católico en el 1512, y Canarias. Bueno, entonces decía que las ciudades son las de Castilla la Vieja y Castilla la Nueva, y también había algunas otras ciudades por allí, por Andalucía, como Jaén, Úbeda, Baeza y otras, pero en general era un movimiento de las dos Castillas y de parte de Andalucía, ¿no? Y por parte imperial, los que le apoyaban al emperador eran la alta nobleza,
la nobleza que tenía mesnadas, o sea, soldados profesionales, los duques, los marqueses, que no eran muchos, pero eran el ejército más entrenado. Es decir, ejército no existía en Europa en aquella época, como ahora el ejército estable, eso no existía. El único estable era la Guardia Real. Pues depende del rey, 500, 1000, 2000 soldados fijos, y no había ejército. Los ejércitos eran ad hoc. Cuando suscitaba un conflicto, les hacían una leva y la gente iba cobrando, excepto los jefes, los oficiales que diríamos ahora, que esos eran los nobles. Los nobles estaban obligados a ir a la guerra como oficiales, como dirigentes, sin cobrar. A cambio no pagaban impuestos. Y en cambio los soldados de a pie cobraban la soldada, de ahí viene soldada, sueldo, eran todos, cobraban, no era nadie voluntario. Lo de ir al ejército voluntario, obligado y sin cobrar, esa mili que hicimos nosotros, que te pagaban para el tabaco tal, eso es una cosa de Napoleón, por tanto todavía no había ocurrido. Napoleón es de finales del 18, del 19, el primero que hace la mili obligatoria. Y es entonces cuando aparecen los grandes ejércitos estables y muy grandes. Claro, como no se pagaban los soldados, ¿qué más da que haya 100.000, 200, 500.000 si no les pagamos nada más que la comida y los zapatos, ¿no? Y entonces no era así. Entonces los ejércitos eran mucho más pequeños y solo cuando hacía falta, porque había que pagarles. Bien, entonces los únicos que tenían soldados constantes y fijos eran los nobles. Había nobles que eran ricos, que tenían 50 soldados fijos, sus mesnadas, que eran profesionales, que estaban entrenados, que para defender a su señor, que eran unos broncas y avasallaban a todo el mundo. Entonces iba siempre con soldados que eran profesionales, con caballería siempre, entrenados. Bien. Además de la alta nobleza estaban los altos cargos del Estado, los virreyes, el Consejo Real, y las ciudades eran, aparte de otras, en fin, las que estaban al margen, Andalucía, esas pasaban, ni estaban con uno ni con otros, y lo mismo las gallegas y tal. En cambio, Burgos se puso del lado del emperador en un momento dado, a partir de octubre, y también las villas de Arévalo, de Madrigal y Olmedo, porque habían sido dadas a la viuda de Fernando el Católico, esta doña Germana de Foix, recibió como herencia de su marido pues muchísimo dinero, 40.000 ducados con cargo a Nápoles, y las villas así, regalados, la villa de Arévalo, la villa de Madrigal y la villa de Olmedo, porque los reyes donde gobernaban era como si fuera suyo. Y claro, Arévalo se enfadó tal, y claro, el nuevo rey se las arreglaron para que pareciera como que si estáis conmigo, lo dijeron los funcionarios de Carlos V, si estáis con nosotros, pues os devolveremos la libertad. Y entonces Arévalo estuvo del lado imperial por eso, ¿no? Bien, lo que hemos dicho, los territorios, una semblanza rápida de por dónde estaba el movimiento en España, dónde había más dinamismo. Este es un mapa del año 1546, por tanto unos 20 años más tarde, hecho en Medina del Campo por un técnico, Juan de Villuga, que refleja además el tránsito, el tráfico. Cuanto más grueso es el tráfico, el trazo de la carretera, más tráfico había. Y como veis, aquí pues se ve que la parte más no sé si esto que sí, donde hay más densidad es en esta zona. Castilla la Vieja y Castilla la Vieja y un poquito Castilla la Nueva, estaba la parte más dinámica del país. Y para corroborar esto,
el siguiente mapa de España, donde también se ve la densidad demográfica. La parte más poblada era Castilla, Castilla la Vieja sobre todo, y Galicia, y también Valencia. Y en cambio, por ejemplo, Cataluña, como veis, no era precisamente de las zonas más pobladas, al contrario, y en cambio Castilla sí que era la zona más poblada, ¿no? Y más rica en consecuencia. Bueno, comienza la revuelta. Cuando se enteran en Segovia que sus procuradores se han dejado sobornar, los de Segovia y los de casi todas las ciudades, excepto Salamanca, Toledo, nada más, Salamanca y Toledo son las que aguantaron, ¿no? Pero los de Ávila también se dejaron sobornar, pero es que el de Segovia, el primero, el procurador, volvió de las Cortes de La Coruña y, bueno, que se quiso jactar y decir, oye, aquí he ido a votar lo que me ha parecido a mí, porque era lo que más me convenía. ¿Cómo que convenía? Entonces, bueno, la gente le apedrean, le linchan. Previamente habían linchado a 2 funcionarios que salieron allí también a chulear a la gente, y la gente es que estaba muy mal, o sea, tenía una economía muy en el límite, y que ahora venga un tipo que porque el rey les da, como a los de Ávila, que le dieron 400 ducados a uno y a otro le prometieron que a su sobrino le iban a hacer corregidor, los dos procuradores de Ávila también votaron a favor, bueno, como los de Ávila y los de León y los de Madrid, etcétera, ¿no? Entonces en Segovia al procurador le apedrean, le tiran, luego le ponen con los pies por arriba, le cuelgan cabeza abajo. Eso naturalmente, bueno, no tan violento, se reprodujo en Zamora, en Burgos, en Guadalajara y en otros lugares. O sea, el país estaba erizado de violencia. En Ávila pues, se conserva la carta que se les escribe a los 2 que fueron diciendo, venid a dar cuenta de que habéis hecho, porque si no venís, la ciudad hará de vosotros y de vuestra hacienda lo que le parezca. No vinieron. En Ávila no hubo problema porque no se atrevieron a volver. Bueno, en ese momento, estamos hablando de mayo del año 20, se forman unos bulos sobre los nuevos impuestos. Es decir, hay el mundo está haciéndose moderno. Si estamos en el siglo XVI, la imprenta se ha inventado en 1450, hacía unos 60 años. Y entonces, además, es el humanismo, el renacimiento, y con todo lo que significa de bueno y de malo. Y una de las cosas malas es que aparecen lo que ahora llamamos los fake news, los bulos. Pues se corrió por Castilla que el rey había ordenado que en adelante cada hombre que cabeza de familia pagará un ducado nuevo, a mayor de todos los impuestos de antes, y la mujer otro, y por cada hijo 2 reales, y por cada oveja 20 maravedís. Era mentira, Es una cosa que inventan los contrarios al rey para ganar tal. E incluso imprimen unos papeles con la forma de un decreto para que la gente creyera que era oficial. Entonces ahí efectivamente se hizo un trabajo muy sucio, porque era mentira, pero claro, a la gente le puso, en fin, de uñas. En ese contexto, Toledo convoca a todas las ciudades para tratar, lo primero, anular ese servicio. Ese servicio era un impuesto extraordinario para pagar lo de la coronación del rey. Que los sistemas fiscales se reduzcan, bueno, que los cargos sean para los castellanos, que se prohíba exportar oro y plata, y que el gobernador, quien gobierna en España en ausencia del rey, no sea un flamenco, que era lo que había hecho Carlos V. Carlos V se va a su coronación a Alemania y deja como gobernador al cardenal Adriano de Utrecht, que era un clérigo flamenco, belga, que había sido preceptor suyo, o sea, su profesor desde que tenía 6 años el niño. Hay que decir que este era un buen hombre, un hombre honesto, culto, prudente, pero no era castellano, no era español. Bien, entonces, bueno, entonces en ese contexto, Burgos concita, hace una cita, la gente se retrae por H y por B, pero Toledo tiene, bueno, pues entonces en Ávila, que está más en el centro del follón, porque Toledo quedaba muy descentrado respecto al corazón de la revuelta, y se reúnen en Ávila en julio del
20. Se van juntando, van pocos, se reúnen en la catedral, en esta capilla, que ahora, cuando queráis podéis verla en la catedral, que es impresionante. Y bueno, pues los cronistas dicen que en la reunión de Ávila, fijaos, el cronista es Sandoval, veis ahí el dibujo que está hecho, pero lo que dice es lo siguiente. Dice, estaba en medio de los procuradores de la Junta, vemos ahí, un banco pequeño en el cual se sentaba un tundidor llamado Pinillos. Tundidor era una de las fases del textil, muy, como dijéramos a uno, ahora un tejedor o un obrero, un albañil, un trabajador manual inferior, ¿no? Se sentaba un tundidor llamado Pinillos, el cual tenía una vara en la mano, y ningún caballero, ni procurador, ni eclesiástico osaba hablar allí palabra sin que primero el tundidor le señalase con la vara. De esta manera, los que presumían de remediar el reino eran mandados de un tundidor bajo. Tanta es la violencia y ciega pasión de la gente común. Claro, para este hombre, un obrero, ¿cómo se va a poder poner a arreglar cosas si no sabe nunca nada? Bueno, se reúnen en Ávila, avanzan, ahí es donde redactan la Constitución de Ávila, que vamos a comentar un poco después, o sea, un texto de lo que puede ser el germen o el precedente de la primera Constitución del mundo, no solo de España, del mundo. No había Constitución en ninguna parte. Bueno, pues aquí se hace un texto que vamos a comentar luego, y hay un conflicto que es el incendio de Medina. ¿Cómo se produce el incendio? Bueno, Medina, hay que decir que era la ciudad donde se concentraban las riquezas que venían de América, o sea, el oro y la plata y tal, y donde los que querían comerciar con América tenían que llegar para hacer los acuerdos, porque estaba prohibido. Solamente España podía ir y venir a América. Ningún barco extranjero que no fuera castellano podía ir a venderles cazuelas o espejos, aunque los espejos de Holanda fueran magníficos y muy baratos, pues tenían que venir aquí, a Sevilla, y se hacían los acuerdos en Medina. Ahí es donde cobraban. Bueno, Medina era... yo lo he oído a algún norteamericano ahora decir que era el equivalente a el Londres ahora, la City de Londres, el centro financiero del mundo. Pues eso era Medina, una ciudad llena de vitalidad, de riqueza, cosmopolita, llena de mercancías y llena de gente. Bueno, pues van los realistas, los imperiales, a incendiarla. ¿Por qué? Bueno, pues por lo siguiente. Previamente, cuando se produjo el linchamiento en Segovia de aquel procurador, la autoridad dice, hombre, ahí hay que ir a defender el orden, e intentan ir a Segovia a poner orden en el sentido de coger a los responsables, y Segovia hace un puño, hace un bloque. No dejan entrar a la policía, que diríamos ahora, a los funcionarios, y se niegan a que nadie sea detenido. Y deciden que, dado que no les dejan, pues vamos a bombardear la ciudad. Hay que decir que en Medina del Campo, esa es la plaza donde se hacía el mercado, y a la izquierda he puesto una diapositiva, veis, es Segovia. Segovia tenía murallas como las de Ávila, parecidas, no tan impresionantes, pero eficaces, con lo cual no era fácil entrar en Segovia si los segovianos no dejaban, en una época en la que el armamento que había era el que había. ¿Qué armamento había? Pues se acababa de inventar un arma en la guerra de Granada, por primera vez en el mundo. Por primera vez en el mundo, en la guerra de Granada, se aplicó la artillería. La artillería era un invento de los chinos que habían inventado para hacer fuegos de colorines, fuegos artificiales, hasta que llegaron esto a Europa, y Europa hizo de aquel invento una cosa útil, como los cañones. ¿Qué cosa más útil que un cañón? Pocas. Bueno, pues entonces la artillería, que se había aplicado por primera vez en la guerra de Granada, de la conquista de Granada, ahora la corona de Castilla tenía artillería en dos puntos, solo dos, porque era muy caro. Uno en
Fuenterrabía para defenderte del enemigo tradicional que era Francia, y había otro cuartel de artillería que me va a decir, en fin, pues en el corazón de Castilla, en Medina. Entonces van los jefes del ejército imperial a Medina del Campo. Los jefes eran un arevalense. He saludado porque aquí hay unos amigos de Arévalo que han venido, y ahí estaba el alcalde Roquillo, que eran los jefes militares, y otro Fonseca, que era el señor de Coca. Eran los jefes militares del ejército imperial, y se acercan a Medina, es decir, vamos a por la artillería de la corona que está en Medina, y con esa artillería bombardeamos a Segovia. Y dicen los de Medina, que vais a coger los cañones que tenemos aquí para que bombardeéis a nuestros compañeros segovianos. No, de ninguna manera. Pues sí, pues no. Pues entonces, en ese asunto, los imperiales se las incendian en Medina. Dicen que era para distraer un pequeño incendio, pero se les fue la mano y ardió como una yesca toda la villa, que era una villa, y todas las mercancías. Fue un desastre. Bueno, aquello fue terrible porque el prestigio, el poco que tenía la monarquía, pues lo hundió del todo, ¿no? Y entonces, en ese momento, la posición de los imperiales se hunde. Y aquí volvemos. En ese momento, después de lo de Medina del Campo, es el momento en el que hay más simpatizantes hacia la causa comunera y menos simpatizantes hacia el emperador. Bien. Y esta es una cuestión de un poco de cultureta. En Segovia, la plaza en el centro de la calle Real, que es la plaza que se llama de Medina del Campo, pues es eso, en Segovia la plaza más importante se llama Plaza de Medina, en agradecimiento al sacrificio que hace Medina para que su artillería no les bombardee. Y este es Juan Bravo, el líder de los comuneros segoviano. Reivindicaciones de tres tipos, de carácter político, administrativo y económico. Brevísimamente, después, que las Cortes puedan limitar el poder del rey. Piensan la posibilidad de que el rey no pueda hacer lo que le dé la gana, sino que esté limitado el ejercicio de su poder por lo que pide la sociedad. Eso que ahora nos parece lo lógico, tuvo que haber una revolución, la Revolución Francesa. Esta idea de que el poder del real esté limitado por lo que digan las Cortes es lo que se llama una monarquía constitucional, es decir, una monarquía que se rige por un texto o la Constitución que dice los poderes del rey son estos y el rey de esto no puede decir nada. Eso es la monarquía constitucional. Finales del 18, principios del 20. Pues eso es lo que querían hacer ya en el 16. O sea, 250 años antes, quieren hacer los castellanos, que el rey esté limitado en su capacidad de decisión a lo que diga un texto que es la Constitución. Bueno, segunda línea general, dominar las ambiciones de la alta nobleza. Claro, veníamos del medievo. En el medievo había dos grandes principios, que eran Dios y el rey. El Dios manifestaba su poder a través de instrumentos que eran la iglesia, los clérigos, y el rey a través de los guerreros, los nobles. Bueno, pues ahora la gente de las ciudades, los menestrales, los médicos, los juristas, en fin, los campesinos, los labradores, también quieren opinar, pero esto que sé, claro, es que estábamos en el humanismo, la época en la que el hombre aparece, además de Dios y el rey, el hombre. El hombre, es decir, los hombres en sociedad, también tienen algo que decir respecto a su vida. No solo el rey y no solamente los curas. Bueno, la palabra cura no es muy moderna. Bien, en todo caso, estábamos asistiendo a los albores de nuestro mundo, de la modernidad, en que la gente que no sean los privilegiados se dediquen a algo más aparte de trabajar, puedan intervenir en por dónde llevar el mundo, ¿no? Bueno, también en la coherencia con esto querían que en el gobierno de los municipios participase la sociedad. En Ávila, por ejemplo, como en Segovia, había 14 regidores, concejales, para entenderlos. Todos
miembros de familias determinadas, por supuesto nobles y solo nobles, pero no todos los nobles, sino de unas familias que se transmitían vitaliciamente el cargo. Pero no, esto no. Por supuesto, los campesinos, los agricultores no estaban en ninguna parte representados, eran el 85% de la población. Entonces, el campo era donde vivía la gente, en Ávila todavía más, y sin embargo, pues esos no pintaban nada. Bueno, nada. Bueno, aparte de reivindicación de carácter político, había otros de carácter administrativo, y es que los cargos del país, los cargos políticos, sea para castellanos, se entiende, para españoles, porque Castilla eran los gallegos y los murcianos. Bien, porque lo que habían visto es que se lo habían dado todos los cargos importantes a los flamencos. Y garantías para las personas en los juicios, bueno, igual. Bueno, de carácter económico, protección de la industria textil castellana, para que no se puede exportar alegremente la lana que se produce aquí, las ovejas merinas, que era la mejor lana, y la mandan a Flandes y allí hacen el paño y nos venden ya los paños, y el valor añadido se lo quedan ellos, y a nosotros nos dejan las migajas, la lana de las patas, la peor lana, porque la buena se exporta. Pues eso que no se haga. Por cierto, quien se beneficiaba de la exportación, quien organizaba la exportación de la lana castellana a Flandes era Burgos. Por eso Burgos va a dejar de estar del bando comunero. Y también oposición a las excesivas cargas fiscales. El proyecto político comunero. Bien, pues resulta que en ese verano del 20, en la ciudad de Ávila, y probablemente después también en Tordesillas, porque se pasaron allá, pues se redacta un texto breve, muy conciso, que se llamaba oficialmente Capítulos del Reino, pero que suele ser conocido como Constitución de Ávila o Ley Perpetua. Y ahí se expresa el pensamiento de los comuneros. Hubo otros 3 documentos que trataban sobre esto mismo y que son más amplios que el primero. El segundo es, después del capítulo del Reino, Constitución de Ávila, unas instrucciones que ciertas ciudades dan a sus procuradores para lo que tienen que defender. No son todas las ciudades, pero sí que lo es de Toledo, Valladolid, etc. El tercer texto que recoge este proyecto político comunero son las propuestas que llevaron 3 embajadores que fueron a Worms, Alemania, donde estaba el emperador, para decirle, esto es en octubre o noviembre del 20, decirle al emperador, sin intermediarios, qué es lo que querían. Esos 3 embajadores eran 2 de Ávila y 1 de León, Antón Vázquez de Ávila, Sancho Sánchez de Ávila y un fraile de León. Bueno, hay que decir que el emperador no les recibió. Es más, el primero que llegó le cogió y le detuvo, le cogieron preso, y a los otros 2 ya ni se presentaron. Y el cuarto de los proyectos políticos comuneros es un texto que hace otro fraile, Fray Francisco de los Ángeles, que es un poco ya pactado entre las 2 partes. Estos 4 textos son sucesivamente más moderados, cada uno que se hacía después se rebajaban exigencias, y en todo caso ninguno de los 4 les hicieron caso los imperiales. Vamos a ver la ley perpetua. Son 25 leyes. Yo os comento aquí unas poquitas, las más, muy por encima, más. El Consejo Real, bueno, es un órgano que hoy no existe, es un órgano, un contrapoder compuesto por, el presidente era un obispo siempre, otros, total 3 clérigos y 9 letrados, no, perdón, un obispo, 3 nobles y 9 letrados, 9 juristas. Eran vitalicios, el rey no los podía quitar. Y ellos tenían todo lo que fuera una ley importante, tenía que llevar su visto bueno, quisiera el rey o no quisiera. Ese órgano, bueno, hoy no existe, ¿no? Los procuradores son nuestros diputados de ahora. Es curioso que la palabra procurador es castellana y en las Cortes nuestras de Castilla se siguen llamando procuradores, y en cambio en Madrid se llaman diputados. Bueno, pues esa palabra de origen francés aquí era procurador. Y los procuradores eran, según la organización tradicional, en 3 estamentos. Eran procedentes de la Iglesia, de la nobleza y del pueblo llano o de las ciudades. Eso lo conservan. Ahora bien, entre el pueblo llano tiene que haber labradores
pastores que decían, o sea, representantes del campo, que hasta el momento no había ninguno. Bueno, un avance, ¿no? Bueno, hay muchísimas cosas. Los procuradores, por ejemplo, los sueldos lo tenía que pagar la ciudad que le mandaba, no el rey. Claro, si el rey es el que te paga el sueldo, y sobre todo las mercedes, los favores, no, el rey no puede dar favores a los procuradores. Los procuradores tenían derecho a tener letrados que les asesoraban, etcétera. Bueno, había un montón de normas que indican que estábamos hablando de gente libre. Podían reunirse cuando quisieran, no tenían que esperar a que fueran convocados por el rey, se podían reunir los procuradores cuando quisieran. En fin, la justicia, los jueces eran elegidos por la sociedad, por todas las partes, no nombrados por el poder. Un oficio, solo se puede tener un cargo público, porque es que era increíble, o sea, se acumulaban los cargos. Velázquez de Arévalo era esto y lo otro, contador, tenía un montón de cargos y era mayordomo de aquí, tal. Bueno, no se puede. ¿Qué hacían? Pues los revendían los cargos, los contrataban. Bueno, es decir, hay una serie de normas. El gasto de la Casa Real se lo limitan al 25% del presupuesto. Diréis, bueno, eso es muchísimo. Yo no sé qué porcentaje llegará la Casa Real, pero entonces era así. Y el ejército, los gastos militares, los controlarán funcionarios, no lo decidirá el rey. Lo mismo que la guerra, digo lo mismo. Enajenación, se impide la posibilidad de que los reyes puedan regalar territorio a quien quieran, y el rey tiene que jurar cumplir estos capítulos. Bueno, este proyecto de Constitución es sin duda único. Aquí aludo a 3 precedentes donde efectivamente sí que se habían puesto límites al poder de los reyes. El primero es la Carta Magna Inglesa. Ellos se autoproclaman como los primeros que hacen una constitución, porque en 1215 en Londres, pues sí, pero sí, respecto a la limitación del poder real, sí, pero en aquella norma no se preocupan para nada de la ciudadanía, de los derechos. Es decir, es muy parcial. Lo mismo puede decirse de otro que hay en Hungría y otro que hay en Aragón. Estos textos no dijeron nada respecto a la organización del Estado, ni prestaron atención a los derechos de los ciudadanos, que sí ocurre con el texto de la Constitución de Ávila. Es en puridad el primer texto preconstitucional de la historia, el primero, en ningún otro país, y cuando se estaba debatiendo en Pensilvania, en Filadelfia, Estados Unidos, la Constitución de los Estados Unidos, se aludió como precedente a la Constitución de Ávila, que ya lo habían propuesto, de manera que los americanos nos hablan de ciertas cosas que aquí ni se hablan. Yo cuando estudié la carrera de Historia nadie me habló de esto, de que había habido un texto que se podía asimilar a una Constitución en Castilla. Nadie me lo había dicho. Y bueno, ahora que se ha producido el medio milenio, pues tampoco las Cortes de España no han hecho nada, que en fin, si hubiese sido Francia estaríamos hasta las narices de escucharlo. Bueno, sigue el conflicto. Estamos hablando de finales de agosto, cuando tiene lugar el 21 de agosto es el incendio de Medina, el hundimiento del poder del bando de los imperiales, y deciden que la comunidad tiene que contar con el aval de la monarquía. ¿Cómo de la monarquía? De la mamá del rey. Porque la monarquía, en teoría, de los reyes católicos dejaron que su hija Juana era la reina. Y si no puede gobernar, lo hará el otro. Efectivamente, todo el mundo reconocía que no podía gobernar, pero era la reina. Y esa reina estaba recluida en Tordesillas. Y bueno, eso de que no podía gobernar, de que era loca, bueno, también hay mucho. Hoy lo que se le había era retirado, y puede que sí tuviese episodios de, bueno, pues desequilibrada y tal, pero tenía algunas cosas. Por ejemplo, no le gustaba eso de ir a misa,
que había unas cosas un poco extrañas. Yo estoy convencido de que sabremos mucho más de esta mujer. En todo caso, les recibe a los comuneros. Les recibe, dicen que tiene razón en todo lo que reivindica, que sí, pero cuando se lo ponen a firmar, dicen, no, pero firmar no. Y entonces, o sea, como veis, no estaba tan mal, porque no se quiso nunca comprometer con ningún documento. Eso, en todo caso, bueno, pero vamos junto a la reina. Y tuvieron allí su corte, se trasladan a Tordesillas y de Tordesillas va a seguir pues la organización del conflicto, ¿no? Bueno, aprovechando lo que había ocurrido en Medina, mucha gente sencilla, sobre todo de la zona que dice de Palencia y de Burgos, que habían estado al margen, porque el movimiento comunero se inició en las ciudades, pero ahora se extiende también al campo. Y entonces el asunto ya empieza a ser más serio, porque claro, los nobles, muchos nobles que estaban por eso, en fin, porque lo que se pedía era muy razonable, pero es que ahora se ponen los campesinos de la otra parte, esto ya son palabras mayores, y hay nobles que abandonan la causa comunera al ver que los campesinos se han puesto, y ellos vivían de los campesinos, de sacar el jugo a la gente del campo y tal. Pero evidentemente, igual que algunos aristócratas abandonan a los causas comuneros, la comunidad se radicaliza. Por ejemplo, en Ávila, el corregidor, tenía todos, era como el gobernador civil, el jefe de la audiencia y el alcalde a la vez, en la misma persona, todos los poderes. Pues quitan al que había puesto el rey y ponen uno ellos. Hacen una especie de ayuntamiento paralelo, es decir, estaba el concejo de siempre, en Ávila no lo quitan, en otras partes lo anulan. En Ávila sigue, pero nada, ni van tampoco regidores, y se constituye la asamblea, la junta general o la congregación, que se constituía de esta manera. Se hacían cuadrillas, que eran los barrios, 8 que había en 6 cuadrillas en Ávila, pero todas las ciudades igual. Las cuadrillas, los barrios, elegían unos delegados, 5 o 6, y se juntaban todos, y ese era el gobierno de la ciudad, absolutamente de base, asambleario. Era un caos. Hubo que empezar a decir, oye, aquí hay que poner unas normas, no al primero o al último. Bueno, la cosa que en todo caso era un movimiento con una base muy popular. En este contexto, Burgos, que estaba gobernado, la influencia de la burguesía allí era muy alta, esos burgueses que se beneficiaban de la exportación de las lanas abandonan la causa comunera. Y intentan que el emperador en fin, razone, le mandan esos embajadores que no recibe, y en todo caso pues tiene lugar un movimiento militar en Tordesillas el 12 de diciembre del 20. Bueno, estaba allí Padilla, el líder militar del todo era don Pedro Girón, pero el líder popular era Padilla, Juan Padilla, el líder de Oteluedo. Estaba Villabrágina, se hizo un movimiento, se fue allá a Villalpando. Total, que los imperiales que estaban en Medina de Rioseco, pues van a Tordesillas, conquistan Tordesillas, derrotan a la guarnición comunera que estaba allí, y como estaban allí la dirección comunera, detienen a muchísimos procuradores. A los de Ávila, menos uno que se les escapó, todos los detienen. Y esto fue terrible, porque claro, ya los imperiales se apoderan de la figura de la reina. La reina está con ellos. Han cogido la dirección, aparte de la dirección comunera. Muchos se escapan, pero cogieron. Y significó un punto grave. Girón, el jefe militar, dimite, el de los comuneros, dimite, y ahí entra un proceso de crisis. Hay que decir que la crisis también la pasan los imperiales porque no hay dinero, porque claro, una de las cosas es que al haber una revolución nadie pagaba impuestos. ¿De dónde salen los cuartos? Y en los ejércitos los dos eran mercenarios, los cobraban. Bueno, en los comuneros eran milicias, voluntarios que iban, pero claro, no eran eficaces. En cambio los otros eran muchos menos, pero mucho más eficaces. Bien,
algunos aislados episodios de, vamos a ir a algunas cosillas, lo de Piedrahita, digo, lo de Tordesillas, la imagen que tenéis ahí, se suele, los de Tordesillas dicen que ese es el balcón de la reina. Pues no, ya les gustaría y como a los turistas les viene bien, pero eso es una iglesia, no es un balcón. Donde estaba la reina, aquel palacio no se conserva, ¿no? Y sobre la aportación, la incorporación de los campesinos a la causa comunero, lo sabemos por este documento que voy a leer, que es la carta que manda el embajador de Portugal al emperador. Le dice, a propósito de la incorporación en Palencia de algunos campesinos a la causa, dice: paréceme que esta pestilencia es general y en la verdad todos los grandes son los nobles, los grandes nobles. Todos los grandes están con mucho recelo que sus vasallos se desvergüencen, porque todos los lugares de los señores, todos los lugares del señorío, unos con otros se cartean y solo falta quien los atice a poner en estos pensamientos. O sea, que empezaron a darse cuenta de que la masa campesina estaba despertando y todo podía, en fin, tener un conciencia. Bien. Episodios de violencia. No fue una guerra muy cruel, hubo pocas batallas, pocas, ni siquiera la de Villalar fue una batalla, porque solo que batallaran unos del otro, el otro bando se desperdigó y no presentó, en fin, batalla. Hubo algunos episodios, sin duda, pero algunos de ellos, por ejemplo, en el caso de Ávila, que lo conozco, claro, muchísimo más, pues hay que decir que no hubo un problema porque había un alcázar, un cuartel que estaba del lado del emperador y la ciudad. Bueno, pues los del cuartel, los del alcázar, nunca salieron a atacar a los de la ciudad y los de la ciudad nunca atacaron el alcázar. Hubo allí un tentempié, no sabemos si se pusieron de acuerdo. La cosa es que en ese sentido estuvo muy bien, ¿no? No hubo grandes episodios como en Segovia, aquí no, en Ávila no hubo. Ahora bien, sí que hubo una selección de personas a las que castigar por haber hecho algo. Y el sistema de castigo, que era de carácter simbólico, que era de humillación, era derribarles la casa. Derribarles la casa era una costumbre que venía del medievo, que aludía a que tú no tienes derecho a estar aquí, no eres de aquí, has traicionado. Y las personas a las que se les derribó la casa en Ávila fueron el comendador Antonio Ponce, un regidor, un tipo muy influyente porque era muy cercano a la corte, se negó a jurar fidelidad a la comunidad. Bueno, el contador Pedro Dávila, otro noble también, era contador, es el que pagaba a los ejércitos. Este era de origen judeoconverso, pero también le encuentran que está escribiendo cartas a los comuneros para que cambiaran de bando. Ese le destruyen la casa, a todos. Francisco de Pajares, este es el que tiene más culpa. Era el procurador mayor de la tierra, era como dijéramos el secretario general del sindicato agrario, solo que era el sindicato de los dueños, de los propietarios, de los agricultores, no agrario en el sentido, por ejemplo, los jornaleros ahí no entraban, ¿no? Y veréis, era un hombre con una influencia enorme, llevaba siendo procurador de la tierra mucho, su padre también lo había sido, y fijaos lo que dice, lo que ocurrió, a ver si lo encuentro. Bien, dice, el dicho Francisco de Pajares, en el mes de junio, cuando está empezando todo, junio del 20, o julio, una noche a las 2 o más temprano, 2 de la mañana, estando la ciudad segura. ¿Lo estáis viendo vosotros? Sí. Estando la ciudad segura de no hacer ninguna alteración, el dicho Francisco de Pajares, con los otros que le siguieron de su opinión, armados con atambores, tambores, ¿no?, anduvieron por las calles de la ciudad a las 2 de la mañana, alterando la gente, llamándolos con palabras de grande alboroto, diciendo que se abastecía nuestro alcázar, que el alcázar se estaba armando. Y esto así hecho, los metió en la iglesia mayor, en la catedral, en la capilla de San Bernabé, llamando todos los estados de la ciudad, a todo tipo de gente, haciendo escrituras, capítulos, juramentos, para tener alterada y convocada a la ciudad a su propósito, haciendo capitanías de gente, o sea, grupos, organizaciones de gente, a caballo y a pie.
Y asimismo, Francisco de Pajares llamaba y convocaba, estoy leyendo las hazañas, entre comillas, que hizo un tipo al que le van a tirar la casa, a los comuneros. Pero en este momento estaba diciendo que llamaba a la gente a que se alterara. Y asimismo Francisco de Pajares llamaba y convocaba a muchas personas de la ciudad que tenían cargo de ella, como diputados, algunas iglesias, a traerlas a su dañado propósito, para alterar la ciudad. Y de que no podía, los labradores, procuradores que él tenía de los pueblos, dijeron que si la ciudad no se quería alterar, que ellos serían a hermanar con la ciudad de Toledo, que era la idea, y a seguir su dañado propósito. Y dijo y publicó el Pajares que si la ciudad no se quería levantar su título de comunidad, que él levantaría a los pueblos de la ciudad, que es y era procurador general de ellos, que eran más de 20.000 vasallos, 20.000 familias, y los levantaría y juntaría con los de la ciudad de Toledo y Segovia, que a la sazón estaban levantados su título de comunidad. Esto es un texto que dice el abogado de la parte contraria de un pleito que se va a hacer más tarde, ¿no? Se le acusaba de ello, de todas estas cosas. Pues este individuo le derribaron la casa. Naturalmente, como van a ganar los suyos, porque este se pasó al bando de los vencedores, el 24 de febrero del 21 ya han avanzado las cosas, y cuando Pajares ve que los suyos, que los comuneros están perdiendo influencia, cambia de bando, y eso es lo que la gente, por eso se le derribaron 5 casas a otros tantos. Bien, bueno, he traído este porque en un momento dado, no lo dije, uno de los personajes que más fuerza le dio al movimiento fue el obispo de Zamora. Diréis, un obispo. El obispo de Zamora era el que esperaba ser cardenal, era un hombre relativamente mayor, pero reclutó 300 clérigos escopeteros, que eran el pavor de tal, porque tenían, claro, escopeta, es un arma que era muy escasa. Y hablando de ese arma, pues encontré que en Ávila el deán es el segundo de a bordo después del obispo. En Ávila el obispo, Francisco Ruiz, se evaporó. Los obispos de Ávila tenían una villa, Bonilla, y se retiró a Bonilla y no quiso saber nada, ni con uno ni con otro, se quitó del medio. Entonces, el que quedó al frente de la iglesia fue el deán, don Alonso de Priego. Pues él, a su costa, en septiembre del año 20, cuando estaban, pues concertó con un industrial de Eibar que le fabricara 187 coseletes. Ahí tenéis el coselete, es una armadura, y para que él se la ofreciera a precio de coste a todos los que se quisieran enrolar para integrarse en cualquiera de las 3 capitanías que Ávila aportó al movimiento. En fin, bueno, pues ahí tenéis una espingarda, una escopeta de las que compró el deán, el canónigo don Alonso de Priego, ¿no? O sea, un hombre, por otra parte, muy bueno, pues muy poderoso, pero que va a salir libre porque era muy amigo del Papa. Hay que decir que el cardenal de Utrecht, el que era el gobernador, el que era, como dije antes, el maestro de Carlos V, Adriano de Utrecht, Carlos V, cuando tranquilizó aquí las cosas, presionó y le hicieron papa. O sea, que es que los reyes de España pintaban mucho. Y entonces el siguiente papa, Adriano VII, era muy amigo del deán de Ávila y le va a sacar de la cárcel. Bueno, por entonces los comuneros asaltan la villa del almirante de Castilla, que era Torrelobatón, que es un Valladolid, la masacran, la destrozan. Ahí tenéis un dibujo un poquito anacrónico, porque ya no había estos bolaños. Los bolaños son estas piedras redondas que tiraban los cañones. Aquí ya no, aquí ya tiraban de hierro, pero los bolaños en el siglo XV en Granada, y estos bolaños, estas piedras, cuando acababa la batalla iban a recogerlas otra vez, iban a por los proyectiles. Se llama bolaño, ¿no? Y aquí el dibujante sobrino, que es amigo
amigo pues no ha estado muy fino. Bueno, vale. Bueno, pues entonces ya esto, después de por aquí, pues me parece que el siguiente paso es lo de los comuneros conquistan y destruyen Torrelobatón, que era del 23 de abril. ¿Qué pasa el 23 de abril? Pues bueno, hay un movimiento de tropas, un poquito descoordinado. Las tropas comuneras básicamente eran a pie, eran milicias, caballería tenían mucho menos, caballos muy caros. En cambio, las tropas imperiales tenían mucho más caballos. ¿Y qué ocurrió? Una tormenta de primavera. En una zona llana se produjo un barrizal. Los hombres que iban arrastrando piezas de artillería y impedimenta, pues andan mal. En cambio, los caballos son mucho más ágiles en un ambiente de barrizal. Como la caballería era la parte fundamental del ejército imperial, de los nobles, pues rodearon a los que iban a pie. Estos se asustaron, dejaron allí los cañones, echaron a correr, se desbandó, se desmoronó el ejército imperial comunero, y los imperiales se las agarraron para coger a los cabecillas. Los demás salieron corriendo como pudieron. No hubo batalla como tal. Cogieron a los 3 jefes militares y al día siguiente les cortaron la cabeza, y luego le juzgaron después, pero primero les cortaron la cabeza y bueno, pues inmediatamente, bueno, lo de la cabeza está ahí, como veis, es así, efectivamente. Cortaron la cabeza, se la enseñaban al pueblo y iban diciendo, pues matamos a don Francisco de Maldonado por traidor y no sé qué. Y dijo, traidor nada, yo no soy traicionado. Y le dijo otro, amigo, ahora es el momento de ponerte a bien con Dios, ya se acabaron las bravatas y tal cual. Bueno, y viene la represión. La represión, Carlos V parecía que era su cardenal Adriano, le recomendaba prudencia, que hiciera una amnistía general, que tampoco había sido para tanto, no sé qué, bueno, que no había habido mucha guerra, políticamente había sido una rebelión total, pero el emperador no estuvo, sí, dijo, perdón general, excepto 289. Que son estos, y se hace un listado, y ahí hemos estado a ver cuál es la provincia que más exceptuados, Palencia, porque había muchos líderes agricultores, son los campesinos, 34, después Salamanca, y después 2 ciudades que están, igual, Madrid y Ávila, tiene 22 exceptuados. Los exceptuados de Ávila, es que Ávila, que no tuvo un protagonismo del nivel que tuvo Toledo o del que tuvo Segovia o el que tuvo Valladolid, que fueron las 3 ciudades fundamentales, pero estaba ya en el siguiente nivel, un plano importante, pero no como las 3 primeras. En cambio, fue la ciudad que más militares profesionales aportó, que más oficiales, de forma que de estos 22 comuneros exceptuados del perdón, o sea que estaban condenados, había 13 caballeros, 13 nobles, un clérigo, que era aldeano Alonso de Priego, 2 notarios y 6 trabajadores manuales, bueno, etcétera. Bueno, y luego, además de este castigo, a personas que tuvieron que ir a la cárcel y tal, después hubo unas multas terribles, unas multas que para pagar, yo os he puesto solo todo lo que tuvieron que pagar para indemnizar al almirante de Castilla porque le habían destrozado el castillo de Torrelobatón. Pues ahí están las cantidades, que son millonarias, y que en el caso de Ávila yo he encontrado que hasta 1.540 estaban pagando. Debo decir que de estas multas y de todo lo que hubo que pagar, que fue mucho, la ciudad pagaba el 20% y la tierra el 80%. O sea, pagaba de 5 partes las 4, así lo decían, lo pagaban los campesinos, la tierra. Y los de las ciudades, que eran los que realmente habían promovido todo eso, solo pagaban una quinta parte, el 20%. De forma que al final, de alguna manera, también en las zonas rurales corrieron con el precio de haber habido a discutir
el poder del rey. No lo lograron y después vendrá el absolutismo. Siglo XVII y XVIII es la época del absolutismo. Todo eso nos lo hubiésemos ahorrado de haber aprobado pues las normas que se redactaron en Ávila y que son sistemáticamente ignoradas. Creo yo que no es una mala acción el conmemorar este momento tan importante de la historia de España, aunque fue fallido, pero nosotros en todo caso queremos honrar también a quienes lo promovieron. Nada más. Muchas gracias. Buenas noches. Si queréis alguna aclaración, como queráis. Ya sé que es un poquito tarde, pero no. Con esos impuestos a las zonas rurales empezaría ya el vaciamiento, ¿no? Bueno, no, porque no había dónde ir. O sea, en las zonas urbanas no había atractivo y al menos en las zonas rurales se comía. Lo que hicieron fue irse hacia el sur, a Sevilla, para intentar ir a América. Irse hacia el sur, Andalucía fue cuando se empieza a reforzar, o hacerse clérigos. La gente en los conventos iba allí porque allí tenía segura la comida y tampoco se exigían mucho, y también había muchos pícaros, muchos pobres, gente que se dedicó a ir por los caminos pidiendo, porque en aquella época dar limosna era una cosa casi no solamente obligada, sino se jactaban, por ejemplo, los conventos a ver quién tenía más pobres a la puerta, porque eran muy limosneros, ¿no? Y entonces el ir a pedir pues no era una cosa tan humillante como ahora. El pobre tenía también la dignidad de que era, lo decían los eclesiásticos, es que gracias a los pobres se pueden salvar los pobres ricos. Es que los ricos, si no dan limosnas, se van a condenar. O sea, que está bien que haya pobres, porque así de esta manera los ricos se van a salvar, gracias a su caridad. Sí. Un argumento de los teólogos de la Universidad de Salamanca, de los dominicos. Bueno. Y luego será otro tema, ¿por qué se conmemora la derrota? Que siempre hay un debate en torno a la conmemoración de la derrota, que no es la única en España, porque claro. También en Cataluña, Claro. También en 1700, lo de la conmemoración de las derrotas, que hay algunos debates por ahí con este tema. Bueno, no, pues porque la gente ignora la historia. Es decir, las derrotas pueden ser el recuerdo de una heroicidad, de un momento esplendoroso, de una sociedad que se inmoló por algo. Es decir, al fin y al cabo, la religión cristiana en que se basa, en la ejecución de su líder, es decir, porque es el momento en que se expresa más claramente el sacrificio. Aquí fue como nuestra región pues intentó y se sacrificó para un futuro que hubiese mejorado las cosas. No se logró por culpa de los que ahora siguen y que dicen que bien, que Castilla, porque Castilla, bueno, lo que va a ocurrir, yo no, consecuencia de la derrota no lo había dicho todavía, me faltaba una diapositiva. Bueno, pues aquí lo tenemos. A partir de ese momento, Castilla va a quedar subordinada su economía a los intereses de la política exterior española. Es decir, española o del imperio, no española ni siquiera, de la corona, y la corona estaba gobernando en un montón de sitios, ¿no? O sea, sí, es verdad que estamos conmemorando una derrota, pero una derrota que dignifica a quienes intentan mejorar las cosas. Si no lo logran, pues que lo malo son los pueblos pasivos que, estando mal, no hacen nada para mejorarlo. Nuestra gente lo intentó, y no solamente lo intentó, vamos a mejorar 4 cosas, hicieron un proyecto que después, cientos de años más tarde, será imitado. Ya digo que en el debate del Congreso norteamericano del siglo XVIII se maneja como documentación de trabajo lo que aquí se había hecho, y de hecho, qué sé yo, por ejemplo, que los procuradores tuviesen derecho a tener letrados pagados por el Estado, los asesores que cuando hagas una ley te digan, pues esto está aquí, tú mira el derecho comparado, en Francia se hace así y tal. Todo eso no lo puede hacer una persona que procede de la ciudadanía, sino un experto. Bueno, entonces, bueno, pues las consecuencias sería nuestras instituciones características, los municipios y las cortes pierden autonomía,
pierden. El monarca va a poder hacer a partir de ese momento lo que le dé la gana, por eso el absolutismo es una cosa del siglo XVII, la época del rey Sol, que decía el Estado soy yo. Los reyes, eso sí, los reyes, aunque sean extranjeros, se castellanizan. De hecho, Carlos V, fijaos si se castellaniza, que cuando mueren los reyes, lo que tienen es que deciden dónde se entierran. Los reyes católicos decidieron, como nuestro momento más glorioso ha sido la conquista de Granada, en Granada, y están enterrados en Granada. Y Carlos V muere en Yuste, aquí, en Castilla, vamos, en Extremadura, pero Corona de Castilla, a pesar de ser belga. Podía haber sido enterrar a Gante, que es donde había nacido. No, se quedó aquí, se había castellanizado y habló y estaba encantado de España, ¿no? La alta nobleza son los que más se van a beneficiar, porque son los que le habían dicho, el señor majestad, sin nosotros usted no habría sacado adelante esto, somos nosotros los que tenemos que. Entonces, desde ese momento, pues la nobleza va a estar siglos XVI, XVII y XVIII en la cumbre. Después ya el XIX ya, bueno, ahora también siguen igual, pero por lo menos ahora lo disimulan. De manera que, bueno, pues sí, efectivamente es una derrota, pero a mucha honra.